Hola, soy Enrique Pérez Dueño Robledo, profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. En el presente vídeo voy a tratar de explicar la libertad provisional como medida cautelar personal dentro del ámbito del proceso penal español. Esta medida cautelar de índole personal se configura como alternativa a la detención y especialmente a la prisión provisional. El auto de libertad provisional y de fianza será reformable durante toda la causa. Por tanto, el investigado podrá ser preso y puesto en libertad cuantas veces sea procedente y su fianza podrá ser modificada. Si el investigado no presenta o amplía la fianza en el plazo señalado, será reducido a prisión. Para determinar la calidad y la cantidad de la fianza, se atenderá a la naturaleza del delito, al estado social y los antecedentes del investigado, así como a las demás circunstancias que pudieran influir en este para ponerse fuera del alcance de la justicia. La fianza se destinará a responder de la comparecencia del investigado cuando fuere llamado por el juez o tribunal de la causa. Si el investigado no compareciere ni justificare la imposibilidad de hacerlo al primer llamamiento judicial, el letrado de la Administración de Justicia señalará al fiador personal o al dueño de los bienes de cualquier clase dados en fianza, al plazo de 10 días, para que presente al rebelde. Si el fiador personal o dueño de los bienes de la fianza no lo presentare, se procederá a hacerla efectiva. En todas las diligencias de enajenación de bienes de la fianza intervendrá el Ministerio Fiscal. Se cancelará la fianza cuando, en primer lugar, lo pidiera el fiador, presentando a la vez al investigado o encausado. En segundo lugar, este fuere reducido a prisión. En tercer lugar, se dictare auto firme de sobreseimiento o sentencia firme absolutoria, o siendo esta condenatoria, se presentare al reo para cumplir la condena, o por último, si falleciere el investigado, estando pendiente la causa. Además de la fianza, es conveniente indicar que durante la libertad provisional del investigado o encausado se pueden adoptar otras medidas judiciales. De este modo, el juez discrecionalmente podrá privar el uso del permiso de conducción de modo provisional a la persona investigada por un delito cometido con motivo de la conducción de vehículos de motor. El investigado que hubiere de estar en libertad provisional con o sin fianza constituirá apud acta la obligación de comparecer en los días señalados en el auto y cuantas veces fuere llamado ante el juez o tribunal que conozca de la causa. Como garantía de cumplimiento de la citada obligación, el juez o tribunal puede acordar la retención de su pasaporte. Respecto a la orden de alejamiento en las causas por determinados delitos, como el homicidio, aborto, lesiones contra la libertad, torturas y otros que contemple el artículo 57 del Código Penal, el juez o tribunal podrá de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario para proteger a la víctima, imponer cautelarmente al investigado la prohibición de residir en un determinado lugar, un barrio, un municipio, provincia o una comunidad autónoma. También le podrá imponer igualmente de modo cautelar
la prohibición de concurrir a determinado lugar, ya sea un barrio, un municipio, etc., o de aproximarse o comunicarse a determinadas personas. Para adoptar estas medidas se atenderá a la situación económica del investigado o encausado, su salud, situación familiar y también su situación laboral. Por último, el juez también puede adoptar una orden de protección. Esta tiene un ámbito más reducido que la orden de alejamiento, pues se limita a los supuestos de violencia doméstica. En efecto, el juez de instrucción dictará una orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los casos en los que resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima, que requiera la adopción de alguna medida de protección. La orden de protección confiere a la víctima un estatuto de protección que comprende medidas cautelares de orden civil, por ejemplo, cuando existan hijos menores o incapaces, pues sobre el uso y disfrute de la vivienda familiar, el régimen de custodia, visitas, comunicación, alimentos, etc. Y también penal, cualquiera de las previstas en la legislación procesal criminal, así como otras medidas de asistencia y protección social previstas en la ley. La orden de protección será notificada a las partes, a la víctima y a las administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de protección. La víctima será informada permanentemente sobre la situación procesal del investigado o del encausado y será inscrita en el registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género.